Hola, ¿qué tal? Nosotros les vamos a hablar sobre la selección del tamaño de la muestra. Va a ser presentada por Janet Iridani, Jorge Orey y Denise. Yo. La tabla de contenido es definir la población de objetivos, determinar el nivel de confianzas, establecer el margen de error, considerar la variabilidad de la población, usar fórmulas estadísticas y cómo se crea una muestra, pues de manera aleatoria o estratificada. ¿Cómo se selecciona el tamaño de una muestra? Seleccionar el tamaño de una muestra es crucial para garantizar que los resultados de un estudio sean representativos y confiables. Aquí les dejamos unos pasos básicos para hacerlo. Definir el objetivo del estudio. Es importante saber qué es lo que quieres investigar, ya que esto influye en la precisión requerida. Determinar la población. Identifica a quienes incluirás en tu análisis como un grupo específico de personas, productos o eventos. Elegir un nivel de confianza. Generalmente los estudios usan un nivel de confianza del 95%, pero puedes ajustarlo según tu necesidad. Establecer el margen de error. Precisión. Decide que margen de error es aceptable, por ejemplo, un 5% significa que los resultados pueden variar ligeramente, pero siguen siendo confiables. Considerar la variabilidad de la población. Si los datos son muy diversos, probablemente necesiten una muestra más grande. Usar una fórmula estadística. Hay fórmulas específicas dependiendo del diseño del estudio. Una fórmula común es donde n significa el tamaño de la muestra, z es el valor asociado al nivel de confianza, por ejemplo, el 1.96 para un 95%. P es la proporción esperada. Si no se conoce, se suele usar 0.5 para máxima variabilidad. Y E es el margen de error. ¿Cómo se determina el nivel de confianza? Decide qué margen de error es aceptable. Por ejemplo, un 5% significa que los resultados pueden variar ligeramente pero siguen siendo confiables. El nivel de confianza se determina en función del grado de seguridad con el que quieres que tus resultados reflejen la realidad de la población estudiada. Por lo general, los niveles de confianza más comunes son 90%, 95% y 99%. El nivel de confianza se relaciona con el valor Z en la distribución normal. Aquí te explico cómo seleccionarlo. Definir el grado de certeza requerido. Considera qué tan crucial es tener resultados altamente precisos. Por ejemplo, para estudios científicos generalmente se utiliza un nivel del 95% o más. Para investigaciones menos estrictas, un 90% podría ser suficiente. Establecer el margen de error. Establecer el margen de error significa decidir cuánto es aceptable que los resultados de una muestra se desvíen de la verdadera población que se está estudiando. En términos estadísticos, es la cantidad máxima de error que se está discutiendo a aceptar en los resultados de un estudio o análisis. Por ejemplo, si el margen de error es del 5%, esto indica que los resultados pueden variar un 5% hacia arriba o hacia abajo, con respecto a los datos reales de la población. Es esencia. El margen de error es una forma de medir la incertidumbre inherente al usar una muestra en lugar de estudiar toda la población. Considerar la variabilidad de la población. Significa evaluar qué tan diferentes o similares son los elementos dentro de la población que se está estudiando. En términos estadísticos, esta variabilidad refleja la dispersión de los datos o características en esa población. Entender esta variabilidad es clave, ya que afecta tanto el tamaño de la muestra que se necesita como la precisión de los resultados. Por ejemplo, si una población tiene mucha diversidad en sus características, será necesario un tamaño de muestra mayor para capturar esas diferencias y representar la población de manera precisa. Fórmulas estadísticas. Usar fórmulas estadísticas significa aplicar herramientas matemáticas específicas para analizar, interpretar y tomar decisiones basadas en datos. Estas fórmulas permiten calcular aspectos clave como promedios, desviaciones, correlaciones, probabilidades y otros parámetros, ayudando a organizar y comprender la información recopilada en estudios o investigaciones. Hay otro tipo de muestras, hay muchos tipos.
Y las que vamos a ver van a ser las muestras aleatorias simples, las muestras aleatorias estratificadas y las muestras aglomore- ¿cómo se dice? Aglomeradas, sí. Eso me recuerdo. Primero vamos a ver la muestra simple aleatoria, que la definición dice que una muestra aleatoria simple también se define como más. Es un tipo de muestra en la que todos los elementos de una población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y cada combinación posible de elementos también tiene la misma probabilidad de ocurrir. En otras palabras, es como sacar nombres de un sombrero sin hacer trampa. Todos tienen las mismas chances y la selección es completamente al azar. Ahora podemos también, para entender un poco mejor, podemos mirar los componentes clave, que sería la muestra, que este es un subconjunto de elementos extraídos de una población con el objetivo de estudiar a esa población, sin necesidad de examinar, por ejemplo, toda la población. Ejemplo, si quieres saber qué opinan los estudiantes de una universidad, no vas a encuestar a los 20,000, sino que vas a tomar una muestra de probablemente de 500. Aleatoria significa que no hay sesgo de selección, no se escoge por conveniencia, preferencia o patrón alguno. Y luego es simple porque significa que no se utilizan métodos complejos de estratificación o agrupación, solo se toma la muestra de forma directa y equitativa con el mismo peso para todos los elementos. Sus propiedades importantes es que tiene una representatividad, aunque aleatoria no garantiza que una muestra sea perfectamente representativa, pero sí reduce el sesgo sistemático. Simplicidad es uno de los métodos más fáciles de implementar. Requiere una lista completa de todos los elementos de la población. Fundamento de muchos métodos estadísticos, muchas técnicas interferenciales suponen que la muestra es aleatoria y simple. Tiene limitaciones que es difícil de aplicar si no tienes acceso a toda la población. Puede que por casualidad no refleje bien a ciertos subgrupos. Requiere herramientas y procedimientos para garantizar la aleatoriedad. Luego tenemos un ejemplo práctico que aquí primero lo que tenemos que determinar es el nivel de confianza, que es el grado de certeza que quieres tener que los resultados de la muestra reflejan la realidad de la población. Y por lo regular o comúnmente se utiliza el 90%, el 95% y el 99%. Aquí lo que tenemos que hacer es primero este 90% convertirlo a decimal, que sería 0.9, y después lo tenemos que dividir entre 2 y nos va a dar 0.465 y ese número lo vamos a tener que buscar en la tabla. Siguiente, vamos a ver el margen de error. Este es cuando estás dispuesto cuánto estás dispuesto a tolerar que haya de error. Por ejemplo, el margen de error puede ser del 5%, que significa que casi todos los resultados que pueden desviarse de más o menos 5 puntos del valor real. También tenemos la variabilidad de la población, que se refiere a cuán heterogénea es la población respecto a lo que se está midiendo. Si no tienes datos previos, se suele usar entre el 0.5, ya que el tamaño de la muestra más conservador. Después vamos a determinar el tamaño de la población. Si la población es finita, se usan fórmulas que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, esta fórmula es para poblaciones grandes o infinitas, que sería n es igual a z cuadrada por p, y todo eso va a multiplicar a 1 menos p, y entre e al cuadrado. Y donde pues n es el tamaño de la muestra, z es el valor en el nivel de confianza, p es la predicción esperada y e es el margen de error tolerado. Bueno, vamos a decir que supongamos que el nivel de confianza es del 95%, viendo en la tabla nos da que z es igual a 1.96, el margen de error es de 5, es decir, en decimales 0.05, la proporción esperada es del 50%, que en P sería 0.5, y el tamaño de la población, 1000 personas. El primer paso, pues, es tan sencillo como sustituir en la fórmula, que primero sería 1.96 al cuadrado por 0.5, 0.5. Y todo esto entre el 0.05 al cuadrado, y este resultado nos da 384.16. Ahora, como aquí tenemos una muestra que no es tan grande, puede ser que tenemos una muestra finita.
Entonces aquí podemos aplicar otra fórmula que es para ajustarla, que en este caso pues sería n ajustada es igual a 384.16 entre 1 más 384.16 menos 1 entre 1000. Y en este caso nos daría un alrededor de 278. Ahora yo les voy a hablar de la muestra estratificada. Bueno, una muestra estratificada es un tipo de muestreo en el que la población se divide en grupos o estratos que comparten una característica en común. Por ejemplo, la edad, género, nivel de educación, entre otras cosas. Y luego se toma una muestra proporcional o igual de cada uno de esos grupos. ¿Por qué usar una muestra estratificada? Usar una muestra estratificada tiene varias ventajas claves, especialmente cuando estás trabajando con una población que no es homogénea, es decir, que está compuesta por diferentes grupos o subgrupos. Pues les voy a mencionar algunos puntos de por qué es bueno utilizarlo. 1. Para asegurar la representación de todos los subgrupos importantes. 2. Aumenta la precisión de los resultados. 3. Permite comparaciones entre grupos. 4. Reduce el sesgo muestral. 5. Es útil cuando se conoce información previa de la población. Ejemplo de una muestra estratificada sería, pues imagina que tú y tu equipo quieren hacer una encuesta para conocer los hábitos de estudio de los estudiantes de una preparatoria con 600 alumnos. La dirección de la escuela les da esta información. Hay 3 grados, primero, segundo y tercero. En cada grado hay 200 estudiantes de primero, 250 estudiantes de segundo y 150 estudiantes de tercero. ¿Qué pasa si elegimos 60 estudiantes al azar sin pensar en los grados? Podríamos terminar con algo así más o menos, 45 alumnos de segundo, 10 de primero, 5 de tercero. Eso no representa bien a toda la escuela. El tercer grado estaría casi ausente en los resultados y eso afecta la validez de estudio. ¿Cómo lo haces con una muestra estratificada? 1. Se divide la población en estratos. En este caso, los estratos son los grados escolares. 2. Calculas cuántos estudiantes debes tomar de cada estrato de forma proporcional. El total de alumnos son 600, el tamaño de la muestra 60. Entonces, cada estrato aporta su proporción. Primero sería 200 entre 600 por 60, sería igual a 20 estudiantes. En segundo, 250 entre 600 por 60 sería igual a 25 estudiantes. Tercero, 150 entre 600 por 60, que sería igual a 15 estudiantes. Luego de eso, tenemos que seleccionar al azar 20 estudiantes de primero, 25 de segundo y 15 de tercero. ¿Qué logramos con esto? Pues sería que cada grado está representado de forma justa. Lo otro sería que puedes comparar los hábitos de estudio entre los grados y también logramos que los resultados sean más precisos y equilibrados. Bueno, ahora pasamos a la muestra por conglomerados. La definición nos dice que la muestra por conglomerados es un método de muestreo en el que la población se divide en grupos naturales o persistentes llamados conglomerados
y luego se seleccionan aleatoriamente algunos de esos conglomerados para estudiar todos o algunos de sus elementos. Es como elegir ciertas clases de una escuela entera para valorar a todos los alumnos de estas clases en un lugar de elegir alumnos individuales de toda la escuela. También esto lo podemos hacer con las edades o hasta con su nivel socioeconómico o con cualquier tipo. Se basa en que nos vamos a centrar solo en un extracto. Sus ventajas es de que tiene eficiencia, de que reduce tiempo y costos, especialmente en los estudios de campo. Fácil de aplicar cuando no hay un listado completo de la población, pero sí se conocen los conglomerados, útil en estudios geográficos o distribuidos. Sus desventajas es de que puede haber menos diversidad dentro de un conglomerado, que reduce la precisión. Mayor error muestral comparado con la muestra aleatoria simple del mismo tamaño. Requiere un buen diseño para evitar sesgos si los conglomerados son muy distintos entre sí. Un ejemplo práctico, lo que podemos decir es de que podemos suponer que el gobierno quiere hacer una encuesta nacional de salud, pero no pueden visitar a cada ciudadano del país y dividen el país en provincias o municipios. Se seleccionan aleatoriamente 10 municipios. Dentro de cada municipio se entrevista a todas las personas, que lo podemos decir que también es en una etapa, o se seleccionan aleatoriamente en algunas viviendas, que eso lo podemos definir como 2 etapas. Después, lo que vamos a hacer, pues, es definir cada parámetro n, pues, aquí tenemos un ejemplo de cómo se podría hacer. Aquí en este caso es el tamaño de la población total, que vamos a hacer 2.000 estudiantes, que sería n. Luego sería el nivel de confianza que normalmente lo vamos a manejar del 95%, y que es del 1.96, y lo vamos a representar como z. Luego p, que es la proporción esperada, y vamos a usar el 0.5, y luego Q, que sería 1 menos P, que es la proporción complementaria. Luego vamos a hacer el margen de error permitido, que vamos a tomar el 5% y vamos a tomarlo como la letra E, y sería un 0.05. El paso 2 es la fórmula para el muestreo aleatorio simple. Primero se calcula el tamaño base como si fuera un muestreo aleatorio simple, como ya vimos anteriormente, que es la fórmula, es n es igual a z al cuadrado por p por q entre e al cuadrado. Entonces, aquí hacemos la sustitución, que sería n es igual a 1.96 al cuadrado por 0.5 entre 0.05 al cuadrado. Y esto en total al final, haciendo los cálculos, nos daría 384.16. Entonces, n es igual a 384 del tamaño de la muestra ideal si fuera un muestreo aleatorio simple, conglomerado. Luego, el paso 3 es de que tenemos que hacer un ajuste por efecto de diseño diff. El muestreo por conglomerados aumenta el error muestral, por lo tanto hay que aumentar el tamaño de muestra usando el efecto de diseño diff. Valores típicos de diff están entre 1.5 y 2.5, dependiendo de cuán homogéneos sean los conglomerados. Si no tienes datos específicos, puedes usar un diff de 2 como referencia. Entonces sería n ajustado es igual a n, lo que teníamos anteriormente, por diff. Entonces sería n es igual a 384 por 2. Y nos da un resultado de 768. Entonces el tamaño de nuestra muestra ajustado sería de 788 personas. Ahora, un resumen de para qué nos sirve todo esto de saber qué cantidad de personas tenemos que muestrear. Pues es porque es imposible que nosotros podamos muestrear a muchísimas personas. Por ejemplo, si nosotros queremos, por ejemplo, de todo un país, no se puede, sino que tenemos que agarrar un pequeño segmento o personas aleatorias, dependiendo de lo que se esté estudiando, para poder definir algo. Y estos datos nos ayuden a definir lo que podemos buscar soluciones o cualquier tipo de cosa relacionada. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte, y que tengan un buen día.